Llegué 2 horas antes de lo previsto con el cuello de la camisa húmedo por una llovizna testaruda y un ramo de azucenas que compré en el semáforo como quien compra un pequeño milagro. El chofer no entendió por qué no lo dejé entrar al garaje y caminé yo mismo, en silencio, por el sendero de piedras que recorre el jardín. La puerta principal estaba apenas entornada, como si la casa respirara por una rendija, y desde adentro me llegó una risa que juraría haber olvidado, la risa de Laura cuando se siente a salvo. No pensé nada malo, pensé en la sorpresa, en el mantel que pensaba extender, en el vino que guardé para nosotros, en decirle que había decidido soltar el acelerador del imperio, que quería volver a mirarla sin mirar el reloj. Pero entonces escuché un murmullo, una vocecita limpia, temblorosa y clara, que dijo papá, y el mundo, que yo creía mío, se me hizo añicos en el marco de la puerta. Quizás debería presentarme antes de confesar lo que vi. Me llamo Alejandro, 43 años, empresario de la construcción, dueño de números que hacen ruido y de silencios que pesan. Durante media vida me di el amor con resultados trimestrales y confundí ternura con logística. El éxito me enseñó a ganar, pero nunca a quedarme. Con Laura llevábamos 8 años de matrimonio y un pacto tácito: no hablar de hijos, al menos no por ahora, al menos no mientras yo siguiera viajando con la maleta hecha. Era un acuerdo cómodo, pulcro, rentable para nuestra paz aparente. Por eso esa sola palabra, papá, detonó en mi pecho como si alguien hubiese encendido dinamita de bajo costo justo detrás de mis costillas. No era celos lo que sentí primero, fue pánico de no reconocer mi propia vida al otro lado de la cerradura. Di un paso y me detuve en el borde de la alfombra del recibidor, como si hubiera una aduana invisible que ya no me dejara pasar sin declarar nada. Vi 2 copas con vino tinto sobre la mesa baja, un plato con restos de queso, la vela de vainilla que Laura enciende cuando quiere que todo huela a domingo. Vi mi camisa blanca, mi camisa favorita, abotonada de cualquier manera sobre su cuerpo, como si la prisa hubiese escrito su propia versión de nosotros. Y vi una caja envuelta con papel plateado y una tarjeta con mi nombre. A la izquierda, junto al ventanal, había una sombra adulta, un hombre de perfil ancho, y delante de él, pegado a su pierna, un niño de ojos grandes, morenos, que me miraba como se mira el mar la primera vez, con miedo y con hambre. No supe quién de los 3 respiró más fuerte cuando nos descubrimos. Laura me vio antes de que yo me atreviera a hablar. En su cara pasó una película entera en un segundo: sorpresa, culpa, alivio, una especie de valor que no le conocía. El hombre del ventanal enderezó la espalda, como si su papel se hubiese vuelto de pronto más serio, y posó una mano en el hombro del niño, que volvió a susurrar papá sin apartar los ojos de mí. Sentí la mandíbula tensarse, el ramo crujir entre mis dedos, un hilillo de agua correr desde el puño hasta el codo. ¿Qué es esto?, pregunté sin gritar, porque aprendí que el poder se mide por el volumen del silencio. Nadie contestó. Yo, que cierro tratos con 3 palabras y una firma, no supe encontrar otra cosa que mis propios latidos empapando la sala. Y en ese latido por primera vez escuché miedo de verdad. Es ahora o nunca, Ale, dijo Laura, y su voz tuvo la fragilidad de un cristal al borde de la mesa. El hombre me miró con una profesionalidad que no encajaba con la intimidad de mi salón, como si trajera malas noticias con sello y membrete. El niño dio un paso, apenas un paso, y se escondió detrás de la pierna del adulto, pero sin dejar de mirarme, insistente, como si quisiera memorizarme. ¿Quién es él?, pregunté señalando al pequeño, aunque lo que quería preguntar era, ¿quién soy yo en esta escena? El nombre que Laura pronunció no era el que yo esperaba, y el temblor con que lo dijo me volcó el alma. Yo respiré, crucé la aduana invisible, entré, y supe que aquella tarde no iba de infidelidades ni de sorpresas caras, iba de una verdad que me había estado esperando con una paciencia feroz. Y aún así, lo que estaba a punto de ver me rompería de una forma que nunca imaginé, y también me enseñaría por qué a veces perder el control es la única puerta hacia volver a empezar. Yo siempre supe contar dinero, lo que nunca aprendí bien fue contar historias hacia adentro, las que se narran en la mesa del desayuno cuando nadie tiene prisa y el café todavía humea. Mi vida antes de esa tarde era un calendario sin feriados, una agenda domesticada por asistentes que ordenaban mi tiempo como si fuese un tablero de ajedrez. Despertaba a las 6, gimnasio, llamadas con Asia, reuniones con cascos blancos y planos extendidos sobre mesas de vidrio. Regresaba de noche con la mirada rendida y un ramo comprado a destiempo, como si las flores pudieran firmar por mí el contrato del amor. Laura llenaba la casa de música, a veces con su violín, a veces con playlists que mezclaban Debussy con boleros, y yo me dejaba hipnotizar por ese telón sonoro mientras reposaba el traje en el respaldo de una silla. Éramos 2 personas buenas caminando en paralelo,
no nos faltaba nada y sin embargo, algo nos faltaba. Yo lo intuía cuando la encontraba mirando el jardín como se mira un mapa sin saber leerlo, y entonces le prometía un viaje, un proyecto conjunto, un descanso que siempre se posponía. No era desamor, era aplazamiento, y el amor mal acostumbrado a esperar se convierte, sin darse cuenta, en una sala de espera sin revistas. Laura me conoció antes de que mis números gritaran en los diarios y, cuando aceptó casarse conmigo, puso una condición que sonó sencilla: no quiero lujos que ocupen el lugar de tu tiempo. Durante años fui fiel a esa frase hasta que el mercado, ese animal caprichoso, me lamió la mano con ganancias obscenas y yo confundí alquiler con pertenencia. Compré un Penthouse con vista al río, un auto que parecía susurrar en inglés, relojes que pesaban más que mis culpas, y juré que todo eso hacía parte del mismo paquete que llamábamos futuro. Laura decoró la casa con sobriedad y memoria, una foto de su madre enmarcada junto a la ventana, una manta tejida por su tía, una caja de madera con cartas de juventud que nunca leí porque pensé que el pasado era un país sin aduanas. A veces la sorprendía con un catálogo de cunas entre las manos, y supe que esa imagen tenía filo, pero preferí archivarla en el cajón mental de más adelante. Lo hacía también con pequeños detalles, un par de zapatitos diminutos en una tienda de barrio donde nunca entramos, un suspiro cuando veía a una familia abrazada en la plaza, una pregunta suelta sobre si yo había pensado en mi padre últimamente. Yo que cerraba operaciones en 3 países sin pestañear, dejé sin firma la única negociación que importaba, cuándo y cómo hacerle lugar a la vida. No estábamos solos en ese preámbulo impecable, el mundo tiene testigos incluso cuando crees que vives en mudo. Doña Leticia, la vecina del tercero, nos regalaba tartas y rumores: el edificio está cambiando, señor Alejandro, hay gente nueva que entra y sale a horas raras. Marcos, mi amigo de la universidad y abogado de confianza, me pinchaba el ego con bromas crueles pero tiernas: te estás volviendo gerente de tu propio matrimonio, Ale, cuidado con los KPI del abrazo. Y estaba también Rubén, mi gerente de obra, que me llamaba incluso los domingos para hablar de márgenes y plazos como si la vida se midiera en cronogramas. Entre todos componían un coro que yo escuchaba con la misma atención que se le da al sonido de un ascensor: sabes que está, pero no te detienes a pensar de dónde viene. Una tarde Leticia me habló de un niño que había visto jugando en la plaza con Laura, un niño moreno con risa que se pegaba a su falda. Yo solté una carcajada nerviosa, dije que seguramente era uno de sus alumnos del taller de música comunitario, y pasé de hoja. Otra noche Marcos me preguntó si la felicidad de Laura me parecía suficiente con mi agenda, y yo respondí con un chiste sobre accionistas que no merecía risa. Había señales, sí, como avisos luminosos en el camino. Yo conducía con los faros altos, pero mirando el reflejo de mí mismo en el parabrisas. La casa, nuestra casa, ya venía susurrando cosas que yo no quería descifrar. Encontré una llave duplicada en el frasco de las monedas, con un llavero que no era nuestro. Laura dijo que era para la señora que regaba las plantas cuando viajábamos, y como viajábamos tanto, acepté la coartada complaciente de los que se creen a salvo. Vi un sobreoficial en el cajón de la consola de entrada, con un sello del juzgado de familia. Laura lo guardó en una caja de zapatos y me dijo: luego te explico, con esa media sonrisa con la que los músicos esconden una nota que aún no quieren tocar. Descubrí un cuaderno azul con el lomo gastado donde ella apuntaba melodías y, entre pentagramas, frases sueltas: si no llega por la puerta, quizá llegue por la ventana. Me dio ternura y miedo a la vez, le di un beso en la frente y prometí otra cena aplazada. Empecé a notar que Laura dedicaba los sábados a un voluntariado en un hogar de tránsito. Yo la admiraba desde lejos, le enviaba un chofer y un ramo a la salida, y jamás pregunté nombres, historias, heridas. Protegerla, pensé, era no cargarla con mis incertidumbres. La verdad era más simple: no tener respuestas me parecía un fracaso, y preferí no tener preguntas. Con cada silencio elegante que nos regalábamos, abríamos, sin saberlo, una grieta. Si ahora vuelvo al principio y me veo a mí mismo esa tarde entrando más temprano, con la lluvia dibujando nervios sobre el vidrio y las azucenas resbalándose en mi puño, entiendo que el mundo ya estaba hablando en voz alta y yo llevaba meses con tapones de éxito en los oídos. Laura, el violín, los catálogos, la llave, el sobre, las miradas largas a la plaza, las tardes en el hogar, todo componía una melodía bajo la melodía, una armonía secreta que yo no supe leer. El hombre de perfil ancho junto al ventanal no era un intruso improvisado en una escena de infidelidad rutinaria, era, todavía sin nombre para mí, el último eslabón de una cadena de decisiones que venía tejiéndose con paciencia y amor en un ámbito donde mis planes no eran la medida de nada. Y el niño de ojos grandes que me llamó papá, con esa claridad que perfora,
no era un espectro de mis miedos, sino la pregunta más antigua del mundo transformada en voz. Todo eso lo entiendo ahora, en ese momento, apenas sabía respirar. Por eso, cuando digo que el shock fue ese papá que incendió la sala, también digo que la chispa llevaba meses frotándose en los bordes de nuestra vida sin que yo me detuviera a apagarla o a encenderla del todo, y lo que vendría después no haría más que confirmar que los silencios también escriben destinos, aunque te creas autor de todo. Yo abrí la boca para decir una grosería, para echar a todos y recuperar mi territorio como quien recupera un maletín olvidado en la sala de reuniones, pero Laura me cortó con el nombre del niño como si me pegara una etiqueta en el pecho. Se llama Gael, dijo, y yo sentí que ese nombre tenía una textura que no conocía, como una cuerda de violín afinada de golpe. El hombre del ventanal dio un paso adelante y se presentó con voz de funcionario que ha visto demasiadas derrotas: Mateo Ruiz, trabajador social. Me tendió la mano y yo la tomé por puro reflejo, notando la piel áspera de quien toca historias difíciles todos los días. Sé que no es la mejor manera, señor Alejandro, añadió, pero la realidad rara vez llega en el horario que uno planea. Laura me miraba pidiendo perdón y coraje al mismo tiempo, y el niño, Gael, apoyó la mejilla en el pantalón de Mateo y sin soltarme con los ojos, volvió a decir esa palabra que me desarmó: papá. Sentí que los muebles se movían un centímetro, como si la casa quisiera hacerme sitio para una vida que yo no había pedido. Y sin embargo, lo que dolía no era Gael ni Mateo ni esa vela de vainilla consumiéndose lenta, lo que dolía era descubrir que mi casa me había esperado para contarme una decisión que ya estaba tomada sin mí. Lo hice porque no había tiempo, dijo Laura, con las manos trenzadas como quien reza para que el otro no huya. El juez nos dio una audiencia para mañana a las 9, si tú dices que no, Gael vuelve al hogar y quizá lo trasladen a otra ciudad. Yo creí que cuando lo conocieras entenderías. Le pedí que explicara el atajo o el secreto, la llave duplicada en el frasco de monedas, el sobreconsello del juzgado. Laura habló de sábados en el hogar de tránsito, de meriendas compartidas con niños que aprenden a tocar flauta con tubos de PVC, de una tarde en que Gael no quiso soltar su mano. Su mamá, dijo, y la voz le tembló, murió hace 3 meses en un incendio. Él no tiene a nadie más. Y yo no pude mirar para otro lado. La miré con una mezcla torpe de admiración y rabia, quise abrazarla por valiente y quise reprocharle por decidir sobre mi vida con una firma que no llevaba mi nombre. Mateo abrió una carpeta demasiado gorda para un niño tan chico y, con toda la delicadeza que permite el papeleo, dijo: hay una medida de guarda temporal. La idea es que Gael esté aquí un tiempo, evaluamos, acompañamos. El juez quiere escucharles a los dos. Yo pregunté lo que pregunta un hombre herido cuando no encuentra un enemigo claro: ¿y por qué yo? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Laura se acercó un paso, olía a lluvia y a esa colonia floral que siempre me parece domingo, y me dijo la verdad de frente sin moverse: porque te amo, y porque sé que si te sientas con él 5 minutos, vas a entender que la vida no nos espera. Y porque pensé que si te lo contaba desde la teoría, dirías que no. Te mostré sus ojos sin previo aviso, sí, fue egoísta y fue urgente. Me mostró el móvil, fotos de Gael soplando una vela improvisada sobre una magdalena, Gael con una bufanda demasiado grande, Gael sosteniendo mi retrato de un artículo de revista recortado. Le hablé de ti como quien habla de un puerto, dijo ella, para que supiera que los adultos a veces sí se quedan. Yo exhalé con un ruido que me avergonzó. Miré a Mateo, su carpeta, el sello azul que atravesaba papeles con fecha y hora, y sentí que la vida me había colocado en un pasillo donde la salida de emergencia estaba detrás del niño. No tenemos obligación de adoptar, añadió Mateo con calma, esto es cuidado. Tiempo. Presencia. Me dolió esa palabra de un modo ridículo: presencia, la moneda que yo había derrochado como si fuese de plástico. El niño dio un paso hacia mí con la cautela de un ciervo y, sin pedir permiso, apoyó la palma en mi rodilla, probando terreno. Nadie se mueve cuando un niño toma una decisión, el aire aprende a esperar. Yo bajé la vista y vi sus dedos pequeños, con un raspón en el nudillo, una pulsera de hilo rojo y un círculo dibujado a bolígrafo en la piel, como un talismán secreto. Gael cree que la palabra papá es una brújula, dijo Mateo, no un título legal. No le prometimos nada. Le dijimos que vendríamos a conocerte. Me hervía la injusticia de no haber sido consultado, sí, pero también me hormigueaba la conciencia: cuántas decisiones había tomado yo, solo, con el argumento de la urgencia y del bien común. Miré alrededor: 2 copas, la caja plateada con mi nombre, la vela inclinándose sobre su propia lágrima.
Mañana a las 9, insistió Mateo con suavidad, tendiéndome una nota con la dirección del juzgado. En el borde del papel, casi como un descuido, leí un encabezado administrativo que me pinchó por dentro: complejo habitacional La Ribera, expediente de siniestro. La Ribera, un desarrollo que mi empresa había entregado hacía 4 años. Tragué saliva y la garganta me raspó como si hubiera tragado ceniza. No dije sí ni dije no. Dije necesito aire y caminé hacia la puerta con las azucenas apretadas todavía, como un hombre que se aferra a una versión de sí mismo que ya no le sirve. El pasillo olía a cera y a algo que yo no sabía nombrar, tal vez futuro, tal vez miedo. Desde adentro Laura no me siguió, Mateo tampoco. Fue la voz de Gael la que me detuvo en el umbral, una voz que no conocía el significado exacto de las despedidas: ¿vas a volver, papá? No quise mirar atrás porque sentí que si lo hacía me quebraba frente a todos, y he hecho de la dignidad una armadura. Mañana a las 9, repetí, sin saber si les prometía a ellos o me prometía a mí. Cerré la puerta con suavidad, como si dentro durmiera alguien, y en el reflejo del vidrio vi por primera vez mi cara sin números, cansada, asustada, viva. Caminé hasta el ascensor y, cuando el espejo me devolvió la Ribera como un eco, supe que lo que ardió aquella noche en la historia de Gael podría tener mi nombre en algún borde. Lo peor aún estaba por venir, y sin embargo una parte de mí ya había empezado a volver a casa de verdad. Esa noche la casa se convirtió en un reloj sin agujas, y cada habitación marcaba una hora distinta de mi propia impaciencia. Me encerré en el estudio como quien busca un búnker y abrí el servidor de la empresa con la contraseña que llevo tatuada en los dedos: fechas, contratos, órdenes de cambio del complejo La Ribera. Cada documento aparecía en la pantalla como un fantasma educado. Encontré un informe de mantenimiento que hablaba de intermitencias en tableros eléctricos de 3 torres, y una solicitud de refuerzo que alguien había marcado con amarillo y archivado como pendiente presupuestario. El nombre del subcontratista me saltó a la cara como un ladrón en un callejón: Grupo del Mar, una firma barata con la que yo nunca hubiese hecho trato directo. Fue una decisión de eficiencia aprobada en mi ausencia por el comité de costos. Abrí auditorías, comparé fotos, vi cables sin aislación suficiente deslizándose por la pared como venas al aire. En una carpeta externa, oculto bajo el título Varios, apareció un PDF con el logo de mi empresa y una palabra que me raspó por dentro: reclamo. Señores, huele a quemado, chisporrotea el ascensor, llueve adentro, decía el vecino del 5B, un mes antes del incendio. Cerré los ojos, y el silencio hizo el ruido de algo que se rompe sin permiso. Si esa carta existía, alguien la había leído, y alguien había decidido que el ahorro merecía más respeto que la alarma. El peor eco todavía no había llegado. No aprendí a rezar, pero esa noche recité nombres como quien enhebra cuentas de un rosario: Marcos, para que me dijera si esto podía hundirme; Rubén, para que explicara por qué Del Mar seguía en nómina cuando yo había recomendado cortar con ellos. Llamé a Marcos y lo escuché caminar por su departamento como un fiscal insomne. Si hay informes ignorados, no es solo civil, Ale, dijo con esa frialdad que me salva y me perfora. Es penal, y es responsabilidad por cadena de mando. ¿Estás seguro de querer abrir esa puerta? Le respondí que la puerta ya estaba abierta y que del otro lado había un niño que decía papá en mi sala. Con Rubén fue distinto, tosió, dijo que no tenía la compu a mano, que al día siguiente me traería todo impreso, que Del Mar había ganado licitaciones con papeles impecables. Insistí y del otro lado se hizo un silencio con dientes. Te conviene no revolver ahora, soltó por fin, con la audiencia y con la prensa oliendo sangre por el aniversario del incendio. El estómago se me cerró como un puño. Aquella frase no era solo cobardía, era una instrucción de alguien que se sabe observado y aún así, confía en que el polvo vuelva a cubrirlo todo. Colgué y miré la puerta del estudio con la sensación de que cualquiera podía cruzarla para apagar mi pantalla. Y sin embargo no fue un enemigo quien la empujó, sino la vida disfrazada de pijama infantil. Laura entró sin hacer ruido, con Gael dormido sobre su hombro como una alondra rendida. Tenía en la otra mano una bolsa de papel que crujía a compás de sus pasos. No quería molestarte, dijo, solo vine a dejar esto. Dejó sobre el escritorio una escobilla de dientes azul con un tiburón dibujado, un par de medias diminutas y un cuaderno con tapa roja. Lo abrí como quien abre un testamento y encontré un dibujo: 3 figuras de palitos sosteniendo un globo rojo bajo un edificio torcido del que salían líneas grises, en la esquina, una letra R grande y temblorosa. Lo hizo hoy en la tarde, murmuró Laura, cuando Mateo le explicó que mañana tal vez el juez nos pida que contemos que es una casa.
Me quedé mirando ese globo, una burbuja roja a punto de reventar, y me descubrí, contra toda mi biografía, pidiendo algo que no estaba en mis planes, un minuto más con él antes de la audiencia. A veces se despierta asustado y busca una esquina, añadió ella, si escucha que caminamos, se calma. Asentí sin saber muy bien a qué. Laura dejó el cuaderno y se quedó de pie, como si esperara que yo le devolviera la música que le había confiscado con mis horarios. No sé qué vas a decidir, me dijo, solo sé que mañana el juez va a vernos por dentro. El juez y un niño con una R pegada a la retina, pensé. Y la R era una puerta que mi empresa había construido con prisa. Mateo llegó a las 8:30, puntual como los que han tenido que aprender a respetar el tiempo ajeno. Traía una carpeta más delgada y un tono menos institucional. No vengo a convencerte, Alejandro, vengo a que no te asustes de lo que ya sentiste. Habló de Gael en voz baja, de cómo las sirenas le recuerdan noches largas, de cómo se calma si alguien le toma la muñeca y le marca el pulso con el dedo índice, de cómo la palabra perdón en él no tiene que ver con culpa sino con miedo a haber ocupado espacio. Yo escuché todo con la incomodidad de quien aprende un idioma nuevo en medio de la guerra. ¿Le dijiste que no soy su padre?, pregunté, brutal. Mateo sostuvo mi mirada sin heroicidades y asintió. Le dije que hay adultos que podrían ser hogar. Él está probando si tú eres uno. Hice un gesto con la cabeza, mezcla de orgullo herido y apertura torpe, y entonces la casa vibró de un modo que nada tiene que ver con metáforas. El teléfono del portero sonó con esa chicharra antigua que vuelve al edificio una fábrica. Hay un señor que insiste, dijo la voz cansada del conserje, dice que viene de su empresa y que tiene que entregarle un sobre a cualquier hora. Nadie trae buenas noticias en sobres fuera de horario. El mensajero dejó un sobre manila sin remitente con mi nombre escrito a mano. Dentro había 3 cosas, una copia impresa del reclamo del 5B, un preinforme técnico que sugería cambiar los tableros eléctricos a la brevedad y una nota escrita con marcador negro, Rubén sabía. Las piernas se me pusieron frías, como si el piso guardara un río debajo. Mateo vio mi cara y no preguntó, Laura dio un paso, leyó por encima de mi hombro y apretó el sobre con los dedos hasta dejarle la marca de las uñas. En algún departamento Gael se movió en sueños y dijo algo como no, está caliente. Mañana a las 9 repetí para nadie y supe que esa frase ya no era una cita en la agenda, sino una línea de vida. Marcos volvió a llamar, esta vez con una noticia que me cambió la respiración. El juez que lleva el caso de Gael también firmó el expediente del siniestro de la Ribera. No sé si fue azar o si la vida decidió juntarte todas las asignaturas en un solo examen. La palabra examen me clavó en el piso. Si el mismo par de ojos iba a mirarme por dentro como hombre y por fuera como empresario, no quedaba sitio para medias verdades. Tomé aire, guardé el sobre en la caja de la escobilla de tiburón y sentí que el latido me marcaba una ruta. Creí que ya no habría más sobres, pero el ascensor volvió a sonar, y la voz que llegó después de la campana no traía papeles, traía una advertencia con nombre y apellido, y el sabor del peligro recién abierto. El timbre del ascensor había traído advertencias con nombre y apellido, pero fue el teléfono, a las 2:46 de la madrugada, el que me clavó una astilla en el oído. Una voz metálica, como de pasillo mal iluminado, pronunció mi nombre con una calma que no era calma sino cálculo. Señor Alejandro, soy Iñaki del Mar. Me dicen que está abriendo carpetas que no necesita abrir. La Ribera fue un accidente triste, remover no ayuda a nadie. Atienda a su esposa mañana, al niño. Deje que lo técnico lo resolvamos los técnicos. Hubo un silencio de gel frío y luego una frase que olía a fósforo recién apagado, no queme lo que todavía puede salvar. Colgó antes de que yo aprendiera a contestarle. Me quedé sentado en el borde de la cama contando mis pulsaciones con el índice, como Mateo le había enseñado a Gael, y por primera vez esa técnica me sirvió a mí. Laura abrió un ojo y me buscó la mano en la oscuridad, no preguntó, como si intuyera que el amanecer nos examinaría a todos. Apreté su palma y me hice la promesa más extraña de mi vida, decir la verdad y sostener a un niño en la misma mañana. Parecía demasiado para alguien que hasta hace horas solo sabía sostener balances, pero amaneció igual, y el amanecer, a veces, es la única orden que uno obedece sin discutir. Entramos al juzgado a las 8:57, con la puntualidad ridícula de los que temen perderlo todo por 3 minutos. Mateo iba delante con Gael y una mochila azul que sonaba como maracas, adentro tintineaban una escobilla de tiburón, un cochecito rojo y un frasco con galletas rotas.
El juez, mismo apellido que en el expediente de la Ribera, mismos ojos de quien ha aprendido a escuchar el ruido debajo del ruido, nos miró a través de unas gafas finas y no perdió tiempo en cortesías. Señor Alejandro, señora Laura, esto no es una novela, es una casa o no lo es, dijo, y su manera de decir casa fue una prueba de Rorschach. Laura habló primero con esa serenidad de músico que coloca el arco sobre la cuerda y sabe que el resto depende de la respiración. Contó del hogar de tránsito del incendio, de las noches en que Gael se queda mirando el techo como si esperara que caigan estrellas o alarmas. Mateo agregó los datos que la ley pide, pero su voz tuvo calor de cocina encendida. A mí me tocó al final, y yo, que aprendí a no temblar frente a directorios enteros, tuve que aceptar el temblor como parte del testimonio. No estaba listo, dije, pero estar listo no es requisito cuando la vida llega. No sé ser padre, pero sé quedarme. Y quiero quedarme. Gael, que había estado jugando con el auto, lo apoyó en mi zapato, y ese gesto mínimo se volvió un puente colgante sobre el que pasamos todos. El juez no sonrió, pero sus párpados hicieron un gesto que se parece al perdón de los adultos cansados. Sentí que el aire cambiaba de color, como cuando una tormenta decide pasarnos por al lado. La resolución llegó sin redoble de tambores y, sin embargo, sonó como un concierto entero en mis costillas. Guarda temporal concedida, seguimiento mensual, informes de Mateo, próxima audiencia en 90 días. Firmé mi nombre con una mano que ya no era la del empresario ni la del hombre herido, sino otra cosa que aprendía a existir delante de todos. Laura me apretó el brazo, Gael me miró como quien encuentra su silla en una sala llena y se sienta sin pedir permiso. A la salida, el pasillo del juzgado tenía olor a café quemado y a papeles que han visto demasiadas lágrimas, pero a nosotros nos olió a pan recién hecho. Desayuno en casa, dije, y la frase rebotó en mis dientes como una moneda nueva. Hicimos una parada mínima en una panadería de esquina. Gael eligió una medialuna de azúcar y yo una que parecía excesiva de dulce de leche, solo para provocarlo y conseguir una mueca de complicidad. De vuelta en el departamento, la cocina, que tantas veces fue paisaje, se volvió escenario. Puse agua para el té, Laura batió huevos, Gael intentó romper uno y lo dejó caer con un estruendo de comedia. Reímos de un modo que no recordaba, reímos con hambre, como se ríe después de pasar frío. Prometí llevarlo al acuario el domingo, prometí sentarme a su lado si la alarma de la medianoche se encendía en su cabeza, prometí aprender a atarle los cordones, que dicho sea de paso, todavía no aprendió a atárselos, y yo tampoco aprendí a enseñarlo. Era una escena doméstica sin glamour, y fue gloriosa. El día tenía brillo de estreno y por un par de horas, nos permitimos creer que la vida había decidido darnos tregua. Mateo se quedó a tomar un café y dejó sobre la mesa un plan sencillo: escuela, una terapeuta infantil, una rutina de noche con historias y respiración guiada. Laura sacó la caja plateada que yo había visto la tarde anterior con mi nombre y, cuando la abrí, encontré un llavero con forma de ancla y una tarjeta escrita de su puño, para cuando decidas quedarte. Me ardieron los ojos de un modo sin elegancia. Gael aplaudió como si aquello fuese un truco de magia. Llamé a Marcos para darle la noticia, dijo algo que sonó a abrazo por el auricular y prometió pasar después con un vino, de los que no asustan. En esa alegría cabían cosas que hasta ayer no tenían lugar: un pijama diminuto doblado al lado del mío, una escobilla con dientes chiquitos en el vaso del baño, una risa que corría de habitación en habitación y apagaba luces viejas. Miré a Laura y supe que no era una ilusión de cámara lenta, estábamos empezando algo que, con suerte, dejaría de ser frágil. Hoy ganamos tiempo, dije. Y ella, que sabe medir sin balanzas, contestó, ganamos presencia. Yo asentí, dueño por primera vez de la única riqueza que no se multiplica si la guardas, estar. El mediodía se dio la mano con la sobremesa, y pensé con una calma nueva, que quizá, por fin, el motor de mi vida había cambiado de combustible. No sabía que la carretera doblaba en seco. La primera señal de que el día no quería quedarse quieto fue un mensaje de voz que vibró en mi bolsillo mientras Gael se reía con un tiburón de plástico en la pileta. Era de un número desconocido, femenino, con un acento que me recordó los pasillos húmedos de la Ribera. Señor Alejandro, mi nombre es Rosa Salvatierra. Yo estaba en la Torre C la noche del incendio. Usted no me conoce, pero su empresa sí conoce mi carta. Si todavía quiere saber qué pasó, deje de mirar papeles. Míreme a mí. Yo tengo la llave, y tiene una R dibujada. El tiburón golpeó el borde de la pileta y dejó una marca de agua, como un mapa improvisado.
Me quedé inmóvil con el celular en la mano. Laura leyó en mi cara que algo había entrado por la ventana que no estaba en el guión. Antes de poder llamar de vuelta, el portero automático chirrió con su voz de fábrica cansada. Sube una señora, dice que viene por lo de la Ribera, anunció, y la frase dejó olor a cable caliente en el aire de la cocina. Mateo cruzó su mirada con la mía, como si ambos entendiéramos que la alegría también necesita cascos. Llamaron a la puerta con 3 golpes cortos y uno largo como un código. Alcancé a ver por la mirilla unos ojos que habían visto humo y seguían abiertos. Abrí, y lo que estaba a punto de decir esa mujer tenía la forma exacta de una cuerda lanzada y de una trampa en el mismo gesto. El pico de nuestra mañana estaba a punto de convertirse en cornisa, y yo no sabía si subir un paso más o aprender a caer. Rosa no necesitó mostrar documentos para que la creyera, bastó que alzara la manga izquierda y dejara ver la piel con dibujos de humo, cicatrices como mapas de un país donde ya no se vuelve. Tenía los ojos más despiertos que el resto del cuerpo y hablaba lento, como si cada frase tuviera que pasar aduanas. Estuve en la Torre C, dijo sin pedir silla, y escribí 3 veces a su empresa. Me contestaron con sellos, no con nombres. Puso un pendrive negro sobre la mesa como quien deja un anzuelo, pequeño, frío, con una pegatina blanca donde se leía, Cámara Pasillo 3C. Mateo cambió el peso de un pie al otro, Laura le acercó agua, yo me quedé de pie porque sentarme era admitir que aquello ya era audiencia. A las 10:13 el día del incendio, un hombre con casco y chaleco entró al cuarto eléctrico, siguió Rosa, llevaba una llave grande y un overol con un nombre, Rubén. Yo lo vi porque bajaba con mi hija por las escaleras, él abrió, miró, entró y salió. 5 minutos después, olió a cable dormido que despierta. Lo demás ya lo sabe el humo. No parpadeé, pero por dentro algo se me quebró con sonido de vidrio. Rubén no era un apellido cualquiera en mi vida, Rubén era la voz de mis lunes. Y Rosa no había terminado, no vine a culparlo a usted, me dijo, vine a que el niño no vuelva a dormir con sirenas en la cabeza. La letra R me había perseguido en silencio, la R grande en el dibujo de Gael, el círculo con R a bolígrafo en su muñeca, la R que el sobreanónimo traía como acusación sin firma. Rosa me miró la mano, vio que yo también la había notado, y cerró el cerco con una dulzura que asusta. La R se la dibujé yo la primera noche para enseñarle R de respirar, me explicó, pero él insistía con otra R, señalaba la puerta del cuarto de contadores y decía R. R. Yo pensé que era Rivera. No era Rivera. Era Rubén. Abrió una carpeta de tapitas elásticas, sacó 3 fotos, la madre de Gael sonriendo con una panza de 8 meses frente a un mural, Gael con 1 año en una plaza, y en la tercera, un hombre cargándolo con una torpeza cariñosa. La imagen tenía poca definición, pero el perfil me pateó el esternón, Rubén sosteniendo al niño con una gorra que yo le regalé en una inauguración. Ella me dijo que el padre no estaba anotado, susurró Rosa, pero que él mandaba dinero por fuera. Cuando quiso que lo reconociera legalmente, discutieron. La semana del incendio, discutieron fuerte. La palabra discutieron no traía sangre, pero traía rastro. En la esquina de uno de los papeles aparecían transferencias a nombre de RF Obras, un alias torpe como un cartel mal pegado. Empecé a ver el dibujo entero, no era solo un sistema eléctrico débil, era una red de decisiones sucias sosteniendo un secreto que ardía. Y la R ya no era un juguete en la muñeca de un niño, era un fósforo. No sé quién habló primero después, si Mateo con su voz de cuidado o Laura con su temblor de arco. Yo que tantas veces impuse la versión oficial, tuve que resignarme a pedir instrucciones. Si el padre biológico aparece, ¿qué pasa con la guarda?, pregunté con una honestidad que me desnudó. Mateo eligió las palabras como se eligen piedras para cruzar un río. La ley escucha al niño y evalúa riesgos. Si ese adulto puso en peligro a Gael, directa o indirectamente, no hay derecho que esté por encima de su seguridad. Pero sí podría intentar entorpecer. Laura apretó la mano de Rosa, buscó sus ojos, y el cuarto se llenó de un silencio que sonaba a promesa. No sabía nada, dijo ella, y su vergüenza no era culpa, era la dignidad de quien descubre que el amor siempre se hace de verdades. Yo asentí con torpeza. Todo mi instinto de supervivencia empresarial gritaba cierra, protege, niega, algo más nuevo, más profundo y más mío decía abre, muestra, cuida. Marcos contestó al primer timbrazo y, cuando le conté, cambió el tono de amigo a abogado en menos de un segundo, congela servidores, respalda ese vídeo,
y no te quedes solo con la palabra. Si de verdad él es el padre, puede jugar a la paternidad para obstruir. En la palabra paternidad me mordí la lengua. Pensé en Gael, en su R de respiración y de miedo, y entendí que mi pelea ya no era por reputación, era por noche y por cama y por desayuno con medialuna sin sobresaltos. Y justo cuando íbamos a abrir el archivo del pendrive, el azar nos puso a prueba con una alarma sin sirena. El vídeo se abrió con un zumbido y un tiempo estampado en números verdes, 22 horas 12 minutos y 47 segundos. El pasillo parecía un tubo de hospital, 2 puertas grises, una luz intermitente, el eco de pasos que podrían ser de cualquiera. A las 10 y 13 y 9 segundos, un hombre entró en cuadro. Chaleco fluorescente, casco blanco con una pegatina, R. Fernández. La cámara no mentía. Se detuvo en la puerta del cuarto eléctrico, sacó una llave alargada con una cinta roja, forzó un giro y desapareció dentro. A las 10 y 17 y 32 segundos, otra vez en cuadro, miró el teléfono, dijo algo que la cámara no alcanza a leer, y se fue. A las 10 y 21 y 5 segundos, la imagen se llenó de niebla y la pantalla se volvió un mosaico sin luz. Yo seguí mirando la negrura como si pudiera encontrar una última pista. Mientras copiábamos el archivo, sonó mi celular con el nombre que ya no sabía pronunciar con calma, Rubén. Miré a Laura, a Mateo, a Rosa, nadie dijo nada porque ya no hacía falta. Contesté. Ale, querido, dijo esa voz que tantas veces me sacó de incendios figurados, me contaron lo de la guarda. ¡Qué alegría! Paso un rato a brindar, sí. No alcancé a hablar. A 1 metro de mí, Gael se encogió detrás del sofá y apretó la muñeca donde Rosa le había dibujado la R. No, no, R no, susurró, y mi mundo se inclinó. La amenaza dejó de ser abstracta, tenía tono de broma vieja y llaves que entraban donde no debían. Colgué sin protocolo. No entra, dije bajito, y por primera vez esos 2 verbos, entrar y cuidar, se volvieron sinónimos dentro de mí. Rosa sacó del bolsillo de su campera un objeto que parecía inofensivo hasta que lo posó sobre la mesa. Una llave pesada con el metal marcado por un raspón que dibujaba torpemente una R, la encontré en el pasillo esa noche, dijo, alguien la perdió corriendo. Los de mantenimiento luego cambiaron cerraduras, pero esa abre la puerta vieja del cuarto eléctrico. La guardé por miedo, y por si un día me creían. La tomé y sentí el frío de las cosas que son prueba antes que relato. La comparé sin decirlo con la llave duplicada que había encontrado en nuestro frasco de monedas, mismo grosor, misma muesca. El rompecabezas hacía clic en lugares que yo no quería. Rosa cerró la carpeta y añadió un último hilo que tensó toda la trama, el juez que les dio la guarda, su hermana vivía en la ribera. No lo va a decir en voz alta, pero sabe de qué materiales están hechas estas paredes. No supe si eso nos daba ventaja o nos ponía bajo un microscopio. Supe, sí, que el costo de proteger a Gael ya no se medía en balances, se medía en enemigos con llaves. Van a venir por usted con miedo, advirtió Rosa, porque el miedo hace que uno suelte lo que ama. Yo miré a Laura, miré a Gael, miré a Mateo y sosteniendo la llave con la R, tuve la certeza más incómoda y más clara, para salvar a este niño, quizá tenga que quemar mi propia fachada. Creí que había entendido el juego, que el tablero estaba completo. No sabía que la siguiente jugada traería una verdad todavía más filosa, y que me obligaría a partir mi lealtad en 2 delante de todos. Mateo salió del departamento con una carpeta bajo el brazo y la promesa de tramitar una medida de restricción en menos de 24 horas. Yo me quedé con una frase suya clavada en la camisa: el miedo entra por las rendijas que uno deja abiertas. Cerré todas las que conocía, cambié la cerradura, avisé al consorcio, llamé a seguridad privada, pero la rendija principal seguía en mi bolsillo, Rubén, con su voz de lunes y sus llaves viejas. Marcos redactó preciso como un cirujano, un pedido urgente de protección para Gael. Laura, mientras tanto, convirtió la casa en un mapa de calma, pegó estrellas fosforescentes en el techo de su cuarto, escribió con marcador una lista de cosas que asustan y cosas que ayudan, y Gael dibujó al lado de ayudan, una mano grande sosteniendo una pequeña. Me miró después de terminar el dibujo como si pidiera permiso para creer. Esa noche, cuando el ascensor arrastró cadenas como si llevara el cansancio del edificio entero, Gael se encogió y yo le tomé la muñeca, marcándole el pulso con el índice como me enseñó Mateo. Descubrí que esa simple exactitud me ordenaba por dentro. No soy valiente por naturaleza, me entrené a serlo con números. Ahora me tocaba entrenarme con respiraciones.
Al amanecer, activé el otro frente, la empresa. Convocamos al directorio con carácter de urgencia en la sala de vidrio que tantas veces me sirvió de espejo. Cuando entró Rubén con su chaleco elegante y la sonrisa en piloto automático, sentí el doble filo de lo familiar. Hay inconsistencias en la Ribera, empecé y repartí las copias del reclamo del 5B, el preinforme de tableros y la foto del casco con su apellido. Rubén ni pestañeó, negó con la serenidad de quien ha ensayado frente al azogue. Dijo que esa noche fue a verificar por orden de Del Mar, que no tocó nada, que los tableros eran nuevos y seguros, que yo estaba sensibilizado por cuestiones personales. La palabra sensibilizado es un cuchillo cuando pretende degradar el amor. El consejo, tímido como todo grupo que huele pólvora, propuso esperar peritajes. Yo, que tantas veces defendí esperar, entendí que esa palabra había sido mi máscara favorita para no mirar. No se espera cuando el fuego ya olió la casa, respondí, y pedí la suspensión temporal de Rubén y de todo contrato con Del Mar, más la entrega de servidores a un perito independiente. Noté un par de miradas que se agacharon como si buscaran monedas en el piso. No me importó. Aprendí ese día que a veces mandar es renunciar al aplauso de los que te deben favores. Rubén me citó a la tarde en una obra activa para hablar como hombres. Fui con la estupidez orgullosa que da creer que uno controla el terreno porque lleva botas. Nos paramos frente a un pozo y el ruido de las mezcladoras intentó tragarse la conversación. No metas al chico en esto, me dijo bajando el tono, y ese verbo, meter, me quemó por dentro. Le hablé del vídeo, de la llave, de Rosa, del juez, del dibujo con la R. Él sonrió sin dientes y me tiró su carta. Mañana presento demanda de filiación. Soy el padre. Si sigues, te vas a quedar sin empresa y sin el chico. No fue una amenaza, fue una contabilidad obscena. Me vi por un segundo buscando un atajo, ofreciendo dinero, negociando la vida como si fuese un contrato más. Pero la voz de Gael, no, no, me arregló el eje. Inténtalo, contesté, pero no hagas el ridículo de llamarte padre cuando fuiste llave de incendio. Su cara hizo un gesto que nunca le había visto, se quedó sin guión. Me fui con el casco puesto, no por seguridad, sino para que el mundo no me viera temblar. La valentía, supe, también es una obra en construcción con inspección sorpresa. La prensa olió sangre el mismo día que el juzgado recibió el pedido de filiación. Titulares con mi nombre, con la palabra tragedia, con la palabra bebé, con la palabra escándalo, empezaron a multiplicarse como hongos tras lluvia sucia. Marcos me pidió una sola cosa: no hables, entrega todo. Y protege al niño como si el mundo te escuchara por la pared. Obedecí. Mudamos de urgencia a un departamento pequeño de una amiga de Laura, en un barrio donde las sirenas son menos conversadoras. Gael, en la primera noche nueva, se escondió en el armario con la linterna y el tiburón de plástico. Yo me senté en el piso, a su lado, y le conté la historia de un hombre que no sabía atar cordones y que aprendió porque alguien lo esperó con paciencia. Me preguntó si los tiburones duermen, improvisé una ciencia con voz de padre que no sabía que tenía. No gané una batalla esa noche, gané una escena. Y las escenas, entendí, son ladrillos. Creí que con la mudanza había ganado 1 centímetro de aire, pero la ciudad siempre encuentra como tocarte a la ventana. Un par de hombres pasaron a las 2 de la mañana por la vereda, hablaron en voz baja, y tuve el impulso de llamar a todo el mundo. Laura me detuvo con la palma sobre el pecho: no te quedes a vivir en el miedo, quédate a vivir en nosotros. Me aferré a esa frase como a las barandas de una escalera oscura. Al día siguiente Marcos llegó con una pila de papeles, Mateo con un plan de protección, y Rosa con una bolsa de medialunas como quien trae armas dulces. Los 4 nos sentamos alrededor de la mesa y repartimos tareas. Yo entregaría servidores y correos, Laura acompañaría a Gael a la terapeuta, Mateo formalizaría la medida, Marcos prepararía la respuesta a la demanda. Parecía un plan robusto hasta que sonó mi teléfono con un número del juzgado. El señor Rubén Fernández ha presentado solicitud de reconocimiento y pedido de contacto inmediato con el menor, anunció la voz. Se fija audiencia para el lunes. Miré el calendario. El lunes era en 4 días. 4 noches. 4 respiraciones largas multiplicadas por cientos. El tablero se apretó un poco más, y yo supe que la única jugada decente que me quedaba era poner mi propia verdad en el centro, aunque me costara todo. Llegamos al juzgado con el tiempo suficiente como para que el silencio hiciera su trabajo.
Marcos caminaba 2 pasos por delante, midiendo palabras como quien mide distancias para que nadie tropiece. Mateo llevaba a Gael de la mano con esa delicadeza de médico que aprendió a curar sin agujas. Laura respiraba a mi ritmo como si hubiese ensayado conmigo una pieza difícil. Yo llevaba en la mochila la llave con la R raspada, el vídeo, los correos de Del Mar, el reclamo del 5B y la carta anónima que decía Rubén sabía. No los llevaba como quien amenaza, sino como quien por fin aprendió a no negociar con las sombras. Rubén entró con traje oscuro y la seguridad de quien cree que la biología es un billete que se acepta en todas las ventanillas. Nos evitó la mirada, se sentó del lado derecho, donde se sientan los que confían en la técnica. El juez, los mismos lentes finos, la misma paciencia cansada, abrió la audiencia con una precisión que agradecí. Aquí no discutimos apellidos, discutimos cuidado. Si hubiera podido abrazarlo por esa frase, lo habría hecho. El laboratorio entregó el sobre a las 11:12. Nadie respiró fuerte cuando la perito anunció el resultado. La palabra probabilidad se repitió con porcentajes que no quise memorizar porque, por primera vez, la ciencia me sonó a ruido de fondo. Rubén es el padre biológico. Lo miré sin teatralidad y él buscó el piso, no por vergüenza, sino porque un segundo antes se creyó ganador por dictado natural. El juez levantó la mano como quien pide bajar un telón invisible. Biología no es salvoconducto, dijo y ordenó escuchar al técnico que firmó el preinforme de los tableros. Entró un hombre con manos de taller, la gorra en la mano como si entrara a una iglesia, y confesó: a mí me pidieron que postergara el cambio. Me lo pidió Rubén. Dijo que había ajustes, que en el próximo presupuesto. Yo acepté. Su voz no traía heroísmo, traía cansancio y un principio de arrepentimiento. A la derecha Rosa apretó la llave con la R, cuando el juez le pidió identificarla, la sostuvo con el pulgar como quien agarra un recuerdo que quema. Es la que encontraron en el pasillo. Abre el cuarto viejo, dijo. Y en esa frase hubo fuego y agua al mismo tiempo. Mateo habló despacio como si le marcara el pulso a la sala. Contó del miedo de Gael, de su reacción al escuchar la voz de Rubén, del dibujo de la R que no era de respirar, sino de una puerta que no debía abrirse. Laura agregó su parte sin temblar: no estamos aquí para castigar, estamos aquí para cuidar. Yo tomé aire y contra mi propia costumbre empecé con lo que más me pesaba: mi empresa ignoró avisos. Yo estaba lejos. No voy a esconderme detrás de eso. Entrego servidores, contratos, correos, renuncio temporalmente a la dirección y abro un fondo inmediato de reparación para las familias. Pido perdón. Dije perdón como quien entrega un abrigo y se queda a sentir el frío en la piel por primera vez. Vi a un par de periodistas tomar nota desde el pasillo, no me importó. Tenía que decirlo frente al único público que importaba, un niño que jugaba con un coche rojo en un banco de madera. El juez pidió silencio por un minuto que duró los 60 segundos más largos de mi vida. La resolución fue quirúrgica pero se sintió como una tormenta que se corta de golpe. Se negó el régimen de contacto solicitado por Rubén, se dictó una orden de alejamiento a 100 metros de Gael y de nuestro domicilio, se trasladó lo actuado a la Fiscalía para investigar responsabilidades en la Ribera, se instruyó a servicios de protección a intensificar el acompañamiento y se mantuvo la guarda con nosotros. Rubén intentó hablar, el juez lo detuvo con una mano que conocía ese ademán desde antes que yo naciera. En el pasillo su abogado masculló amenazas de segunda categoría. Nadie las escuchó. Fue entonces cuando noté el gesto más pequeño y más definitivo del día. Gael, que había estado apretando la pulsera con la R, se la giró y, con el dedo, trazó encima una A. Se acercó, me tomó la mano y dijo bajito: aquí. No dijo papá ni dijo mi nombre. Dijo aquí. Fue una geografía. Fue una promesa. Fue un mapa de regreso. Salimos al aire tibio del mediodía y la ciudad nos miró sin saber que veníamos con una resolución que no cabía en titulares. Marcos me palmeó la espalda con esa austeridad que es su manera de celebrar. Rosa se quedó un paso atrás, como quien sabe que los héroes anónimos también necesitan distancia. Le agradecí sin protocolo y sin promesas que no pudiera cumplir. Quedamos en vernos después para registrar su testimonio. La prensa intentó cercarnos. Mateo nos abrió un pasillo con la simple autoridad de los que hablan poco. Llegamos al auto sin que nadie llorara. Yo quería llorar, pero había una escena por vivir: llevar a Gael al acuario como había prometido.
Entramos al túnel de peces y por primera vez vi al niño mirar sin miedo hacia arriba, al techo de agua. Duermen, pero con un ojo abierto, le dije cuando preguntó por los tiburones. Como nosotros, contestó Laura con una sonrisa que me recordó a la que tenía cuando me dijo sí por primera vez. Creí que ese sería el punto más alto del día. No sabía que la noche todavía guardaba una visita en el buzón, un sobre sin remitente con un contrato viejo que unía a Del Mar con un consorcio fantasma, y una firma que reconocí como si fuese la mía propia. El tablero otra vez decidía que nadie duerme con dos ojos cerrados. La semana posterior a la audiencia fue una de esas donde el tiempo deja de obedecer y se vuelve masa, hay que amasarlo todos los días para que no se desborde. Firmé mi alejamiento formal de la dirección con fecha y hora, y puse mi nombre, esta vez, donde debía, en un fondo de reparación que empezó a girar sin esperar culpables. El directorio publicó un comunicado sobrio, los mercados hicieron su danza de disgusto. Por primera vez no sentí que mi identidad se achicara con el valor de la acción, la sentí acomodarse en un lugar que misteriosamente pesaba menos. Entregamos servidores, celulares, agendas. El fiscal me tomó declaración durante 4 horas, yo respondí sin héroes ni atajos. Descubrí que la verdad no te salva del todo, pero te quita el terror de recordar versiones. Rubén, desde su trinchera, intentó incendiar la opinión con filtraciones. Marcos apagó cada chispa con una mezcla de técnica y silencio. Aprendí que el silencio, cuando se usa para cuidar, es una música. Nos mudamos definitivamente a un departamento más pequeño, sin vista al río, con paredes que todavía no eran nuestras. Laura convirtió una esquina del living en un puerto, una alfombra azul, una lámpara en forma de luna, una canasta con libros. Gael eligió uno de tiburones como si eligiera patria, y yo leí en voz alta hasta quedarme sin aire, practicando dar descanso. Mateo vino las primeras 3 noches y sentado en la cocina, me mostró trucos que parecen nimios pero sostienen el mundo: preparar un vaso de agua antes de dormir, dejar una luz cálida en el pasillo, avisar cuando te alejas 2 metros, explicar el plan del día con dibujos. No hay manual para la paternidad tardía, hay cuadernos de guardia que se escriben a lápiz y se corrigen con paciencia. En la tercera madrugada, cuando el ascensor volvió a hablar con su voz de fábrica vieja, Gael abrió los ojos, me buscó la mano, la encontró, y se volvió a dormir sin saltar. No fue un milagro, fue un músculo. El acuario se volvió rito de los domingos. Caminábamos despacio frente al túnel de vidrio como si fuésemos turistas de otro planeta, y yo medía mis pasos con los ojos de Gael. Hicimos un juego nuevo, contar respiraciones de pez. Él decía que los tiburones respiran sueños y que por eso no cierran los ojos del todo. Yo no discutí, aprendí que la imaginación también cura. Un día, Rosa se sumó a la visita. Se sentó con nosotros frente al tanque de las rayas y habló por primera vez sin temblar, de la noche del incendio. No quiero que mi vida se quede pegada a esa noche, dijo. La invité a formar parte del programa de reparación, no como caso, sino como voz. Aceptó con una mezcla de orgullo y pudor. Le compramos una pulsera nueva a Gael con una A de aquí, y con un ancla que Laura eligió por insistencia y ternura. Cuando se la pusimos, Gael señaló la A y me miró como si me preguntara si ese lugar podía quedarse. Asentí y sentí que a veces él sí cabía en el gesto de bajar la cabeza. Marcos me arrastró, no hay otra palabra, a enfrentar la prensa. No digas lo que te gustaría, decí lo que hiciste y lo que vas a hacer, me repitió como un estribillo. Di una conferencia con los hombros en su lugar, asumí errores, detallé el plan, relaté la colaboración con Fiscalía, pedí respeto por las víctimas y por Gael. No dije su nombre, dije mi hijo en guarda. La palabra hijo, esa intrusa, se me escapó con naturalidad y se volvió la noticia menos ruidosa del día, pero la más cierta para mí. Esa noche brindamos con jugo de naranja en vasos de plástico en la cocina chica. Laura dijo que nunca me había visto tan lejos de los números y tan cerca de mí. Yo me reí con un poco de vergüenza, como se ríe cuando te muestran una foto de hace años y no te reconoces. Aprendí que el humor también es un salvavidas. El fiscal me llamó un jueves con una propuesta que sonó a puente, colaboración plena a cambio de impulsar cargos a quienes tomaron decisiones concretas que costaron vidas. Acepté sin hacer cuentas. Entregué chats, memorandos, autorizaciones de compras, minutas de reuniones. Di nombres, incluyendo el mío, donde correspondía. No me sentí Judas, me sentí, por fin, adulto.
Laura me abrazó en el pasillo como quien protege a un árbol nuevo del viento. Mateo, al despedirse esa noche, me dijo «vas bien», y tal vez era la primera vez que alguien me evaluaba con una nota que no era de finanzas. Miré a Gael dormido con la pulsera de la A brillando apenas, y me pregunté cuánto tardaría en decirme papá sin temblarle la voz. No me apuré con la respuesta. Empecé a entender que las palabras, cuando se fuerzan, pierden música. Preferí la música. Cuando por fin llegó la carta con el sello del juzgado y la palabra adopción, escrita sin tambaleos, no hubo gritos ni fuegos artificiales, hubo un silencio redondo que nos acomodó los huesos. Gael estaba dibujando un pez imposible con alas cuando Laura abrió el sobre. Yo lo leí en voz baja, con una reverencia que me sorprendió a mí mismo. Se aprueba, dije, y la cocina, pequeña y obstinada, se volvió catedral. Gael preguntó si eso significaba que el ancla del llavero era de los tres. Le respondí que sí y que los anclajes no son para quedarse quieto, sino para saber dónde volver. Laura dejó el violín sobre la mesa como si posara un pájaro cansado, tocó una sola nota, larga y limpia, y supe que esa nota era nuestra acta. Llamamos a Mateo, vino con una torta que parecía grande para el tamaño de nuestra mesa y sin embargo entró perfecta. Marcos trajo el vino que no asusta y Rosa, flores de esas que sobreviven a los olvidos del florero. Brindamos por la palabra que nos costó, casa. La empresa, ya sin mi mano en el timón, respiraba de otra manera. El nuevo directorio aceptó la auditoría completa, el fiscal presentó cargos formales. Rubén fue condenado por negligencia agravada y falsedad documental, su intento de presentarse como salvador no resistió el peso de los correos, de las llaves, de los testimonios. Del Mar, expuesto por sus propios balances truqueados, se hundió en su propio barro. No disfruté esas noticias, las recibí como quien recibe una factura que sabe que corresponde. Aprendí que la justicia no es un espectáculo, es una palanca. Y que a veces el verdadero alivio no es ver caer al otro, sino dejar de sostener lo que no debía sostenerse. Firmamos convenios con el municipio y con organizaciones del barrio. Del terreno vacío de la ribera nació un jardín con bancos, un centro de oficios y un mural donde los nombres de los que se fueron se leen sin gritar. Gael plantó un árbol pequeño en silencio, y yo metí las manos en la tierra por primera vez sin miedo a ensuciarme la vida. El día que inauguramos el jardín, Laura tocó una pieza que compuso para la ocasión, Acuario sin sirenas, la llamó. Los vecinos llegaron con sillas plegables, con termos, con bebés que dormían mejor a cielo abierto. Rosa cortó la cinta sin ceremonia y habló con la economía de palabras que la hace indestructible. Yo dije poco, agradecí, prometí que el fondo de reparación no era una campaña, era un compromiso, y me callé a tiempo. Gael se alejó hasta el borde del estanque artificial y soltó su coche rojo como si lo botara a navegar. Cuando el juguete quedó quieto, me miró y sonrió con los dientes afuera, esa sonrisa de niño que todavía no aprendió a fingir. Caminé hacia él con la tranquilidad de quien por fin sabe el camino de memoria. Me tomó la mano sin pedir permiso y en ese gesto, lo oí decir la palabra que había esperado sin presión desde aquella tarde de lluvia, papá. Fue una palabra nueva, no la brújula con la que probaba el mundo. Era la casa. Nuestra casa no creció en metros, creció en rituales. Los martes comemos tortillas mal dadas vuelta, los jueves, después de la terapia, merendamos medialunas, los domingos regresamos al acuario no porque nos haga falta, sino porque nos recuerda de dónde venimos. Laura volvió a dar clases de música en el centro comunitario, yo coordino, en voz baja, un programa de prácticas profesionales para jóvenes del barrio. La noche ya no es un enemigo, es un terreno conocido con faroles prendidos. Cuando vuelve el ruido del ascensor, Gael a veces se ríe y dice que el edificio ronca. Yo que durante años confundí presencia con estar en la misma foto, aprendí que es dormir en la misma paciencia. El miedo no desapareció, se volvió un animal domesticado que come en la cocina y no muerde. Y cada tanto cuando el mundo me tienta con planillas y con elogios que no me hacen falta, miro la pulsera con la A, miro el ancla, y recuerdo que el éxito que me importa ocurre a puertas cerradas, en un cuarto con estrellas pegadas al techo. Volví una última vez al principio, a aquella tarde de puerta entornada y de azucenas húmedas, no para torturarme, sino para entender. Si no hubiese llegado temprano, si no hubiese escuchado ese papá equivocado, quizá habría seguido interpretando mi vida desde la distancia. El incendio, la culpa, los jueces, los vídeos, las llaves, todo eso fue la pedagogía de un hombre que se creyó patrón de su destino y aprendió a ser guarda de un nombre.
Cuando alguien me pregunta qué cambió, no hablo de dinero ni de juicios, hablo de un niño que dibuja letras como mapas y de una mujer que decidió decir la verdad aunque yo no estuviese listo. Hablo de cómo la palabra perdón deja de estar en la garganta cuando decide vivir en las manos. Y sobre todo, hablo de una certeza nueva: nadie llega solo a su mejor versión. Te arrastran, te empujan, te esperan. Te aman. Gracias por quedarte hasta el final y por dejar que esta historia te acompañe un ratito del día. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, si te hizo respirar más hondo o recordar que siempre hay un aquí posible, te invito a seguir este espacio. Suscríbete al canal Susurros del Corazón para que sigamos encontrándonos cada noche con nuevas historias de segundas oportunidades. Tu apoyo hace que estas voces sigan vivas. Y si te gustó el vídeo, regálale un like ahora mismo. Es un gesto pequeño que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que quizás lo necesiten. Cuéntame en los comentarios qué parte te movió, comparte este capítulo con alguien a quien quieras y sobre todo, vuelve. Aquí siempre habrá un lugar para ti, una taza caliente y una historia que te recuerde que todavía se puede empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo susurro.